Muy buenos días, queridos estudiantes. Buenos días. Hoy día es el lunes 12. Buenos días. Y vamos a continuar hoy día con otra fuente del derecho internacional, que son los tratados. Así es que les voy a pedir que tengan a mano la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que está en el cursos. Esta es la fuente, mucha gente opina que esta es la fuente más importante del derecho internacional. Probablemente es la más todavía utilizada como fuente del derecho internacional, y lo más importante es que si hay un tratado, normalmente los países van a aplicar esas normas en sus relaciones, en las relaciones entre ellos. Cuando estamos frente a los tribunales, también normalmente si hay un tratado entre dos estados, los tribunales van a acudir al tratado para mirar sus reglas y ver cómo se han regulado las relaciones entre estos países y cómo se puede resolver eventualmente una disputa entre ellos. Así es que los tratados en verdad tienen una importancia bastante acentuada en el derecho internacional. Esto no quiere decir que sean jerárquicamente superiores a la costumbre. No es así. Tanto la costumbre como los tratados, ambos son igualmente fuentes del derecho y de hecho pueden interactuar entre ellos porque están en una misma jerarquía, de manera que un tratado puede modificar una costumbre y a su vez una costumbre posterior a un tratado eventualmente también podría modificar, es decir, derogar tácitamente a un tratado. Claro que no va a ser muy fácil, no va a ser muy fácil porque en estas materias siempre hay un cierto principio conservador que señala que si las partes no han querido terminar un tratado en forma expresa, entonces tiene que haber muy buena prueba para establecer que ha sido una costumbre la que ha efectuado esta derogación tácita. Pero en principio, costumbre y tratados están en una misma posición. Además, en las clases anteriores vimos que los tratados además cumplen un rol importante como práctica de los estados. Entonces, los tratados contribuyen a esa práctica. Eso quiere decir que tienen un rol que jugar en la determinación de costumbres. Un rol muy importante. El caso de la plataforma continental de Mar del Norte precisamente gira en torno a la pregunta de si un tratado, como la Convención de Ginebra sobre plataforma continental, había logrado convertirse en costumbre y de esa manera ser aplicadas las reglas de la Convención, en particular la regla de la equidistancia que estaba en el artículo 6, si esa regla podía ser aplicada a terceros países, esto es, a países que no habían ratificado la Convención de Ginebra sobre plataforma continental. Ok, así es que muy importante los tratados. Veamos. Primero nos tendríamos que preguntar por el concepto de tratado. ¿Qué es un tratado? Y la definición más simple es que un tratado es un acuerdo de voluntades de sujetos de derecho internacional, el más importante, los estados. Entonces, en principio nosotros podríamos definir así los tratados: un acuerdo de voluntad entre sujetos de derecho internacional. Y un acuerdo de voluntad en el cual se van a contener derechos y obligaciones para estos sujetos. Bien, el problema que hay con esa definición, que todavía es un tanto incompleta, es que los estados y otros sujetos de derecho internacional actúan muchas veces tanto en el ámbito internacional, del derecho internacional, podríamos decir, actúan en el sistema jurídico internacional, pero otras veces actúan en los sistemas jurídicos domésticos
internos. E incluso al actuar en los sistemas jurídicos domésticos, a veces también quedan sometidos a legislación nacional. Por ejemplo, un Estado puede celebrar un contrato de diverso tipo, y ese contrato incluso puede ser un contrato internacional, en el sentido que quede sometido a tribunales fuera del país donde ese contrato se está ejecutando. Si, por ejemplo, un Estado podría celebrar un contrato de compraventa de determinados bienes. Un Estado podría vender, supongamos, cobre, y celebrar un contrato con algún comprador. La pregunta es si eso no es un tratado. Es más, le podría vender un bien, cobre, a otro Estado. La pregunta ¿es eso un tratado? Y la respuesta a esta pregunta está dada por el sistema jurídico que regula ese tratado, o ese acuerdo. Si un acuerdo entre Estados queda sometido al derecho doméstico, que puede ser que dos Estados firman un contrato y señalan en una de las cláusulas que ese contrato quedará sometido a la legislación de, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, y que ese contrato, en cuanto a las disputas que pueda dar lugar, esas disputas quedan entregadas a los tribunales de Nueva York. En ese caso nosotros diríamos que ese es un contrato y por lo tanto sometido al derecho interno de un Estado, que sería los Estados Unidos, y que no es un tratado. Porque para que sea un tratado, tiene que estar regulado por el derecho internacional. Entonces esa sería la segunda parte, o tercera parte, si ustedes quieren, de la definición de un tratado. Primero, el sujeto que los realiza, luego que establece derechos y obligaciones entre estos sujetos, pero que esos derechos y obligaciones están regulados por el derecho internacional, no por el derecho interno de otros estados, o de ese mismo estado. ¿Ok? Y eso nos permite distinguir entre contratos y tratados. Bueno, los tratados son muy antiguos. En verdad, esto de acordar reglas entre sujetos de derecho antecede incluso la creación del Estado moderno. O sea, uno podría encontrar el origen de los tratados en la antigüedad, en pueblos antiguos que cuando no existía la noción de Estado moderna que tenemos hoy día. Entonces, si uno mira la antigua Grecia, la antigua Roma, o incluso los asirios, va a encontrar que existían tratados entre estos pueblos con otros pueblos. Tratados de paz, tratados de fronteras también entre ellos. Así que, bueno, y es obvio que la noción de acuerdo antecede, obviamente, la creación del Estado moderno. Pero a nosotros nos interesa mirar cómo se regulan los tratados hoy bajo el derecho internacional moderno. ¿Qué reglas hay? Y en derecho internacional, como es un derecho donde no existe un Estado central que legisla para todos los participantes del sistema, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué reglas regulan a su vez los tratados? Porque cuando uno va al Código Civil y encuentra en el Código Civil el concepto de contrato, el Código Civil es una ley que regula todos los efectos, primero el concepto de lo que es un contrato, los efectos de los contratos, la terminación de los contratos, la interpretación de los contratos, etc. Y entonces uno esperaría que en derecho internacional también existieran reglas que regulan a los tratados.
Pero el problema es que no tenemos ese órgano central que nos va a legislar y nos va a dar el código de los tratados. Así es que por una muy buena parte de la existencia del derecho internacional público en el mundo, los tratados han estado regulados por las reglas que se han podido crear a través de la costumbre. Y es así como llegamos al año 1968, es decir, hace 53 años atrás. Todavía no habían reglas escritas sobre la regulación de los tratados. Y si surgían controversias sobre los tratados, sobre su interpretación, etc., ¿dónde íbamos a ir a buscar estas normas? A la costumbre. Ahora, yo les conté que la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene un mandato otorgado en la Carta de las Naciones Unidas que señala que la Asamblea es la encargada de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. ¿Por qué la Carta de las Naciones Unidas establece este mandato? Lo establece porque la Carta de las Naciones Unidas sabe que mientras más normas existan en el derecho internacional, más fácil va a ser resolver disputas entre estados. Si nos movemos en una cierta incertidumbre normativa, es mucho más fácil que los estados hagan lo que quieren hacer y ocupen su poder en el mundo para simplemente realizar hechos, conductas en el sistema internacional, creando a veces disputas con otros, pero sin que sea fácil resolverlas. Porque sobre la costumbre, por ejemplo, pueden haber muchas diversas opiniones sobre si existe o no existe una costumbre y cuál es su contenido. En cambio, las reglas de los tratados tienen una virtud. No es que desaparezca toda controversia sobre su interpretación, pero por lo menos va a estar acotada porque vamos a tener una regla escrita en general que nos va a señalar cuál es el contenido de ese tratado. Entonces, a las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mantener la paz internacional, a las Naciones Unidas les gusta la idea de que todo esté reglado y que esas reglas estén escritas. Entonces, por eso por eso le dio este mandato a la Asamblea. Le dijo, Asamblea, usted por favor contribuya a que tengamos más claridad sobre el derecho existente en la comunidad internacional. Y a su vez, a la Asamblea la asesora una comisión que se llama Comisión de Derecho Internacional. Está formada por 35 juristas geográficamente distribuidos, en el sentido de que la representación que hay en esa comisión debe representar todos los sistemas jurídicos del mundo, y como todas las Naciones Unidas está esta repartición geográfica de cómo funcionan los distintos comités, las distintas comisiones, etc. La idea es que existan no solo juristas europeos, norteamericanos, sino que esté representado todo el mundo. Así que aquí en estos 35 juristas, hombres y mujeres, están representados los sistemas jurídicos de todo el mundo. Se eligen por los propios estados, respetando esta distribución geográfica. Y la función de esta comisión es asesorar a la Asamblea en la codificación y en el desarrollo progresivo del derecho internacional. O sea, aquí hay una palabra muy importante que es la codificación. Nosotros ya vimos que existían tratados que codificaban costumbres. Efectivamente, a través de un tratado, los países pueden poner por escrito reglas que ya existen y que están en el derecho consuetudinario. Entonces, la Comisión de Derecho Internacional tiene ese mismo objetivo: identificar costumbres que están ahí en el mundo y contribuir a que esas costumbres queden por escrito. Y pueden quedar por escrito de distintas maneras. Puede ser un informe de la comisión, puede ser un texto que incluye, que se llama artículos sobre tal tema. La manera más eficiente y más eficaz de codificar va a ser a través de un tratado.
porque un tratado que sea suscrito, es decir, que sea ratificado, donde los estados manifiesten su consentimiento, un tratado que codifica va a tener mucha importancia, porque ese tratado va a ser vinculante, jurídicamente vinculante, para todos los estados que lo ratifican. Entonces va a estar codificada la costumbre y además va a ser obligatorio para los estados que suscriben ese tratado conducirse en sus relaciones internacionales con otros estados por esas mismas normas, que son costumbre codificada. Bien, así que eso es una de las cosas que hace la Comisión. Pero, ojo, que también la Asamblea tiene otro mandato, y es contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional. Entonces aquí tenemos otro concepto muy, muy importante, el desarrollo progresivo. El derecho internacional está ávido de tener más reglas. Porque como les digo, un mundo sin reglas, el Far West, donde no hay Dios ni ley, ¿qué quiere decir que no haya Dios ni ley? Que no hay ni reglas morales, ni reglas escritas, jurídicas. El mundo sin Dios ni ley, que es el Far West, es un mundo bastante violento. De hecho, si usáramos o invocáramos a Hobbes, diríamos, bueno, un mundo sin Estado, un Estado que regula, ¿no? Que dicta reglas, la vida en un mundo sin Estado es una vida corta, bruta, violenta, incierta. ¿Y por qué? Porque en un mundo sin reglas rige la ley del más fuerte. Así es que, y nosotros sabemos que en el mundo de estados hay estados más fuertes. Hay estados que tienen grandes ejércitos, hay estados que tienen mucho más poder financiero que otros, etc. Entonces estaríamos sometidos siempre a la regla del más fuerte. Así es que a la Asamblea General le interesa que haya más reglas. Mientras más reglas hay, se supone que vamos a vivir en un mundo más organizado, en un mundo más, no sé si más justo, porque las reglas también al final las hacen los que tienen poder para hacer las reglas. Pero por lo menos es un avance en relación con un mundo donde solamente rige la ley de más fuerte, el estado de naturaleza. Bien, así es que desarrollo progresivo, esto quiere decir cree reglas, invente reglas. Ahora, yo puedo inventar todas las reglas que se me ocurren, pero claro, eso no quiere decir, y la Asamblea General lo tiene claro, eso no quiere decir que los estados se van a guiar por esas reglas, porque los estados no pueden ser obligados a guiarse por ninguna regla que ellos no, que no les sea oponible. ¿Ya? Entonces, primero, ninguna regla. ¿Cuándo son oponibles las reglas? Cuando los estados las aceptan, es decir, han dado su consentimiento a esas reglas. Es el típico tratado. Y sabemos también que hay reglas que son consuetudinarias. Entonces allí el Estado no es que acepte la regla, porque ya vimos cuando vimos costumbre que no es necesario que yo como Estado acepte la regla, no es necesario que yo participe tampoco de la práctica en forma activa. Lo importante es que yo no me oponga a la regla. Entonces, que yo de alguna manera haya dado mi aquiescencia a esa regla. Que la aquiescencia es menos que una aceptación, es la no oposición a la regla. Bien, entonces la Asamblea dice, quiero más reglas, de todo tipo, pero entonces hay que desarrollar progresivamente el derecho, hay que inventarle reglas a este sistema. Donde haya una necesidad de una regla, la Asamblea debería contribuir con una regla. A lo mejor a los estados no les gusta la regla, pero ahí está, estoy haciendo una contribución a la paz en el mundo con reglas. Y entonces la Comisión de Derecho Internacional también tiene este rol, desarrollar progresivamente el derecho, inventar reglas. Bien, entonces la Comisión trabaja. Ustedes podrían buscar, a los que les interese,
los que les interese podrían buscar el sitio de la comisión y van a encontrar cosas muy interesantes. Déjenme ver si puedo mostrarles el sitio de la comisión. Porque a algunos de ustedes, los más mateos, a lo mejor les interesa ir y mirar. ¿Ya? Déjenme subirlo aquí en mi pantalla y se los comparto al tiro. Profe, ¿Sí? perdón que interrumpa, pero es que me perdí un poquito en la tercera característica de la definición de tratado, ¿Ya? que no alcancé a notar cuál era. Primero, entre sujetos de derecho internacional. 2, establece derechos y obligaciones. 3, esos derechos y obligaciones, o ese tratado, está regulado por el derecho internacional. Ah, perfecto, muchas gracias. Esta era la tercera, que nos permite distinguir tratados de contratos. Porque los estados y otros sujetos de derecho internacional pueden celebrar muchos contratos, incluso con otros sujetos de derecho internacional. El contrato va a estar regulado por el derecho doméstico interno. ¿Ok? Bien, aquí tienen el sitio de la International Law Commission, que es ILC en inglés, ILC, o CDI en castellano. Ahí están una fotito del julio del 2018, los 35 miembros. Como ustedes ven, nos queda mucho trabajo por hacer a las mujeres porque hay 3, parece, integrantes mujeres en esta comisión. Muy mal, si es que todas las partidarias de la paridad tenemos que tener más mujeres en la comisión. Bien, ¿y qué hace esta comisión? Ya les dije. ¿Y en qué está trabajando? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían mirar los últimos textos que han aprobado. Entonces, esta comisión estudia temas en los cuales la Asamblea General le dice, mire, yo quiero que usted me estudie, si es posible, codificar y desarrollar progresivamente reglas en estas materias. Entonces, por ejemplo, aquí hay draft articles. Esto lo van a encontrar muy a menudo. Proyectos de artículos. Proyectos de normas. ¿Sobre qué? Sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad. Entonces, este es un trabajo que está haciendo que ha concluido en la Comisión de Derecho Internacional. Luego tenemos aquí, miren, aquí ya no le llamaron draft articles, le llamaron draft conclusions, conclusiones preliminares, ¿ya? Sobre acuerdos subsecuentes y prácticas subsecuentes en relación con la interpretación de los tratados, que es todo un tema que hoy día está muy en boga, la verdad, que es ¿cuándo yo puedo acudir a la práctica subsecuente de los estados, a la práctica ulterior, a la práctica después de que se suscribieron un tratado para interpretar ese mismo tratado? Aquí está lo que ustedes ya revisaron. Draft Conclusions on Identification of Customary International Law. Que ustedes lo tienen ese texto, ¿verdad? Entonces se dan algunas reglas sobre cómo se identifica la costumbre. La pregunta es, ¿y esas reglas son a su vez costumbre o esas reglas son desarrollo progresivo? O sea, son reglas que no existían y que la Corte me está tratando me propone una regla, pero es una regla nueva, no es que haya estado antes en el bagaje del derecho consuetudinario. Y después tenemos, por ejemplo, draft articles on the protection of persons in the event of disasters. ¿Ya? Artículos, borrador de artículos, proyecto de artículos sobre la protección de las personas en el caso de desastres. Y si uno mirara, aquí está lo que están trabajando hoy. Eso es lo que ya terminaron. Este es el producto, los últimos productos del 2018-2019. ¿En qué están trabajando todavía? Inmunidad de los funcionarios estatales, de jurisdicción criminal estatal, la aplicación provisional de tratados, la protección del medio ambiente en caso de conflicto armado, la protección de la atmósfera, normas
imperativas de derecho internacional, el jus cogens famoso, que lo vamos a revisar en algún momento, sucesión de estados en relación con la responsabilidad estatal, los principios generales del derecho y la elevación del nivel del mar bajo el derecho internacional. Ustedes están viendo reglas en todas esas materias. Ahora, un trabajo muy importante de esta comisión fue el que culminó con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, si yo pudiera mirar en lo que la Corte hace, ustedes se podrían ir ahí a Research y buscar un analytical guide, es decir, por temas. Y el primer tema que les va a salir, que ya está completo porque terminó en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es The Law of Treaties. Uno de los primeros temas en los que trabajó esta comisión. Miren ustedes, el mandato para trabajar en el tema de los tratados se le otorgó a la Comisión de Derecho Internacional en el año 1949, ¿ya? Es decir, muy poquitos años después que ya se había creado las Naciones Unidas. Y se le encargó que estudiara el tema de los tratados. ¿Cómo trabaja la comisión? La comisión en estos temas, cuando se le encarga codificar y desarrollar progresivamente un área del derecho, en este caso de los tratados, funciona con un relator especial. O sea, uno de los miembros de esa comisión queda como presidente del tema, como a cargo del tema. ¿Ya? Hubo relatores especiales en este tema muy famosos. ¿Ya? Aquí está, Reports of the Special Rapporteur, la persona encargada, ¿verdad?, de estos temas. El relator especial, el primero fue James Birley, que era un británico, profesor creo que de la universidad, creo que de Oxford. Luego lo sucedió otro británico, Lauterbach, muy importante, profesor de Cambridge. Luego Sir Gerald Fitzmaurice, profesor de Oxford. Y finalmente Humphrey Waldock, profesor de Oxford. Entonces, el tema, como ustedes ven, quedó entregado al relator especial británico. Y eran personas de mucho renombre. Trabajó entonces la comisión desde el año, el primer informe es del año 50, y trabajó 18 años, ¿ya? 18 años hasta que logró tener unos draft articles, ¿ya? Entonces, la culminación del trabajo, el final outcome, fue en el año 66, entonces trabajó 16 años, perdón. 16 años, y allí se aprobaron un proyecto de artículos, draft articles, sobre el tema de los tratados. Y eso se le entrega a la Asamblea General. ¿Qué puede hacer la Asamblea General cuando recibe ya el trabajo de la comisión? Bueno, lo puede guardar en un cajón, en su escritorio, puede darle las gracias a la comisión y decirle ya muchas gracias, y punto. Pero en este caso, la Asamblea General decidió llamar a una gran conferencia internacional. Esta gran conferencia internacional se realizó entre los años 68 y 69. Y culminó con una convención, con un tratado, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, lo último que hace la Asamblea, después que ya, primero en el 67, cita a esta convención, Conference on the Law of Treaties, ¿ya?, para marzo del 68. Trabajaron desde marzo del 68 hasta el 69, el producto fue la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y de ahí la Asamblea en el año 74 llama a los estados, por favor, ratifiquen la Convención de Viena. O sea, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Aquí en la nota página, a pie de página dice, The Vienna Conference on the Law of Treaties was held from the 26th of March to 24 May 1968, y del 9 de abril al 22 de mayo del 69. Y esa es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Es parte Chile
de la Convención de Viena? Sí. Es parte Chile desde el año 81, año en que ratificamos la Convención de Viena. Ahora, la Convención de Viena, que ustedes la tienen en su poder, la Convención de Viena es el tratado sobre los tratados. Aquí vamos a mirar reglas sobre los tratados, cómo se ratifican los tratados, qué tipos de tratados hay, cómo se interpretan, cuándo pueden terminar. ¿Hay causales de nulidad sobre los tratados? ¿Puedo aplicarlo en tratado a un país que no es parte? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, lo primero que vamos a mirar, o la primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Resulta que, como este es el producto del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, cuyo mandato es codificar y desarrollar progresivamente el derecho, resulta que tenemos una primera pregunta general que hacernos en torno a la Convención de Viena. ¿Qué reglas de esta Convención de Viena son codificación? ¿Y qué reglas de esta Convención de Viena son desarrollo progresivo? Las codificadas son reglas que ya existían en el año 1968. Son reglas que ya estaban siendo, eran normas ya que regulaban a los sujetos de derecho internacional, los estados, en materia de sus tratados. Pero resulta que también la Comisión estableció reglas aquí que son de su cosecha, de su invención, porque todavía no eran normas consuetudinarias. De hecho, algunas de ellas probablemente todavía no son consuetudinarias. Así es que esto es súper importante porque muchos casos que llegan a tribunales internacionales, ya sea la Corte Internacional de Justicia o tribunales arbitrales, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc., a veces la disputa es entre países que no son parte, no han ratificado la Convención de Viena. Pero resulta que la Convención de Viena se ha transformado como en la Biblia de los tratados. Entonces, el tribunal no puede aplicar la Convención de Viena si el Estado que está frente a ella no es parte de la Convención de Viena. Y la única manera que tendrá para aplicar estas reglas será las reglas codificadas, las reglas que son costumbre. Y hay muchos casos ante la Corte Internacional, por ejemplo, y estas otras cortes que les mencioné, en que la Corte aplica normas de la Convención de Viena como reglas consuetudinarias a los estados en cuestión, porque esos estados no son parte de la Convención de Viena. Pero habrán otras que son desarrollo progresivo. Entonces allí un estado podría tener una objeción y decir, yo no quiero que me aplique las reglas de nulidad, porque la verdad es que yo no creo que las reglas de nulidad que hay en la Convención sean costumbre. ¿Ok? Bien, así que vamos a estudiar esto y en algunas oportunidades vamos a hacer esta distinción de si la regla es o no es consuetudinaria. Bueno, lo primero que llama la atención es que esta convención que vamos a estudiar, que es la Convención de Viena del año 69, solamente regula los tratados suscritos entre estados. Entonces lo primero es que el ámbito de aplicación está acotado a los estados. ¿Quiere decir esto que no hay tratados en el derecho internacional entre organizaciones internacionales o entre estados y organizaciones internacionales? No, pero la Convención de Viena solamente regula las convenciones, los tratados entre estados. Pero nosotros sabemos que las organizaciones internacionales también suscriben tratados. Entonces, muchas de las reglas que hay aquí, que son consuetudinarias, también son consuetudinarias para los tratados entre organizaciones internacionales. Y de hecho, después que la Comisión de Derecho Internacional terminó su trabajo aquí con esta Convención de Viena, después empezó a trabajar en una segunda Convención de Viena, se siguieron juntando en Viena, y hay efectivamente una Convención de Viena sobre el derecho a los tratados entre organizaciones internacionales y entre organizaciones internacionales y estados. Así es que
Esa es una primera cuestión de su ámbito de aplicación. Vamos a ver ahora la definición que tiene esta convención sobre tratado. ¿Alguien tiene por ahí la convención para que me lea el artículo 2, párrafo 1, letra A? Yo tengo, profesora. Lea mientras yo voy a buscar otros antiguos. Ya. Letra A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Ok, bien. Entonces, ahí está la definición. Pero es una definición para los efectos de la convención. No quiere decir que esta sea la única definición. Como ustedes ven, se entiende por tratado para esta convención los acuerdos por escrito. Solamente se aplicará esta convención como Convención de Viena a los acuerdos celebrados por escrito. ¿Quiere decir esto que no hay tratados consensuales entre estados? ¿Quiere decir que no puede haber un acuerdo no escrito, un acuerdo oral? La respuesta es que, obvio, puede haberlos, solo que la Convención de Viena, como convención, como tratado, se va a aplicar solamente a los acuerdos por escrito. ¿Entre quiénes? Entre estados. Y define este tratado como regido por el derecho internacional. Ahí está esto que yo les decía, lo que está regido por el derecho doméstico no es un tratado, tiene que estar regido por el derecho internacional. Y luego dice, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. ¿Por qué? Porque muchas veces los tratados se crean por comunicaciones entre los estados, que se mandan notas diplomáticas, ¿ya? Entonces yo le mando una nota a un país y le digo, le propongo que en esta materia nos conduzcamos de esta determinada manera. Y el otro país me responde y me dice, sí, de acuerdo. ¿Ese es un tratado? Sí. Y no está en un instrumento único, porque ese tratado va a consistir de las dos notas que se han intercambiado entre los estados. Eso significa acuerdos conexos, ¿ya? Y dice otra cosa importante esta definición, cualquiera sea su denominación. ¿Por qué? Porque los tratados se pueden llamar de distintas maneras. Se pueden llamar tratado, lo típico. Se pueden llamar convención. Se pueden llamar acuerdo. Se pueden llamar protocolo. Se pueden llamar acta final. Se pueden llamar declaración. Se pueden llamar como quieran. Lo importante es, más allá de la forma, mirar el contenido. Si el contenido del tratado es que establece derechos y obligaciones entre los estados y se rige por el derecho internacional, entonces es un tratado y me da lo mismo como se llame. Ahora, hay, eso sí, que tener cuidado. Lo importante es que establezca obligaciones para alguien, para alguna de las partes, que establezca una obligación de conducirse de una determinada manera. ¿Por qué les digo esto? Porque los estados celebran muchas veces, o participan, de una serie de instrumentos, de actos jurídicos internacionales, que parece que establecieran obligaciones, pero no establecen obligaciones, ¿ya? En primer lugar, me voy a referir a las resoluciones de organizaciones internacionales. Ustedes ven, la Asamblea General está llena de resoluciones de la Asamblea General que dicen así: los estados ratifican su compromiso con la paz mundial y el desarme y velarán porque ninguno de ellos tenga, por ejemplo, armas de destrucción masiva. ¿Ya? También hay otras resoluciones que dicen: los estados conscientes del estado grave de degradación ambiental en el mundo se comprometen con los objetivos del desarrollo sustentable, ¿ya? Y evitarán la contaminación de los mares y de la atmósfera, y etc.
Los estados, otras resoluciones, se comprometen con los objetivos del milenio, de tal manera que se reduzca en tanto porcentaje el número de niños que sufren hambre, o se reduzca el hambre en el mundo, etc. Bueno, entonces como ustedes ven, parece que hay compromisos en todas esas normativas, en todos esos instrumentos. Pero parece que no son un tratado. De hecho, si uno le preguntara a los estados que firman, o sea, que votan estas resoluciones, y les dijera, bueno, entonces pongamos esto mismo en un tratado internacional y ustedes lo ratifican, ahí la respuesta sería, no. En eso no estoy en condiciones de poder hacer eso. Puedo votar a favor de la resolución de la Asamblea General, pero no puedo suscribir lo mismo en un tratado. ¿Por qué? ¿Qué le falta a esta resolución? Bueno, estas resoluciones no son jurídicamente vinculantes. Entonces, lo importante de un tratado es que es jurídicamente vinculante, establece una obligación que es obligatoria, que es exigible. Y las resoluciones de la Asamblea General, como lo señala el estatuto que rige a la Asamblea General, que es la Carta de las Naciones Unidas, su característica es que no son vinculantes, tienen solamente fuerza de recomendación. ¿Ya? Por eso que con tanta facilidad los estados votan a favor de las resoluciones, si total no son vinculantes. Entonces uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene hacer estas resoluciones y un saludo a la bandera? Bueno, porque denotan las buenas intenciones de los estados, y que a lo mejor por múltiples causas ellos no están dispuestos a obligarse a eso, pero sí quieren hacer el esfuerzo de ir solucionando estos problemas. Es como si uno le dijera a su vecino, mira, yo sé que tenemos un problema común y se nos está cayendo el muro medianero. En el próximo terremoto no va a tener muro porque se va a destruir. Pero no tengo plata como para comprometerme contigo a construirlo. Entonces, hagamos esfuerzos, pero sin que sea vinculante, sino que como buenos vecinos nomás, de solucionar este problema. Pero no me voy a obligar contigo, no te voy a firmar un contrato, porque si yo lo hago de buena voluntad, al mes siguiente te puedo decir, oye, se me acabó la plata, entonces este mes no voy a contribuir a arreglar el muro, lo voy a ir haciendo buenamente. Bueno, tiene un valor que los estados traten de solucionar sus problemas a través de estas declaraciones de intenciones. Y es mejor no prohibir eso, permitir eso y darles solamente fuerza de recomendación. Ahora, un paréntesis, una disgregación aquí, muy importante para el estudio de la costumbre. Si las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, ¿por qué se invocan tanto cuando un Estado quiere probar que existe una costumbre? El caso de Nicaragua es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Nicaragua tenía que probar ante la Corte que existía una regla de prohibición del uso de la fuerza como costumbre, más allá del tratado donde está contenida esa regla. El tratado es la Carta de las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos había dicho, yo no acepto la jurisdicción de la Corte para que ella aplique tratados multilaterales, como la Carta de las Naciones Unidas, a menos que sean parte aquí, todos los estados interesados en esta controversia, parte de las Naciones Unidas. Así es que no acepto la jurisdicción de la Corte. Y Nicaragua muy creativamente dijo, no, yo no estoy invocando la norma como norma de la Carta de las Naciones Unidas. Yo quiero invocar la regla consuetudinaria de prohibición del uso de la fuerza. Y en esa, Estados Unidos no puso ningún obstáculo. El único obstáculo que puso para la jurisdicción de la Corte fue relativo a los tratados multilaterales. Pero no dijo que no se podían aplicar costumbres multilaterales, por así decirlo, a menos que sean parte en esta controversia todos los estados interesados. No dijo eso.
Solo dijo que se oponía a que se aplicaran los tratados. Así que yo, Corte, voy a aplicar una costumbre. Una costumbre que dice que está prohibido el uso de la fuerza. Entonces la Corte le dijo, ya, perfecto, me declaro competente, pero pruébeme que existe esa regla. Primero tengo que darme por satisfecha como Corte de que existe esa regla como derecho consuetudinario. Muéstreme la práctica. Y vino Nicaragua, ¿y qué trajo como práctica? Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resoluciones que dicen, los estados se comprometen con la abstención del uso de la fuerza para solucionar sus disputas. Los estados condenan el uso de la fuerza, los estados condenan la agresión, etc. Y todo eso en normas que no son vinculantes. Resoluciones de la Asamblea General. Entonces aquí, este es el paréntesis que estoy haciendo. Esas resoluciones tienen una gran importancia. No son tratados, pero tienen una enorme importancia porque muestran la práctica de los estados. Lo que los estados piensan, lo que los estados quieren, las intenciones de los estados, si ustedes quieren, lo que creen los estados. Así que valen como práctica. Pero ojo, no así nomás. Si yo quiero usar una resolución de la Asamblea General como prueba de una práctica, tengo que cumplir con todos los requisitos que dijimos de la prueba de la práctica. Número y representatividad. Entonces, si yo soy juez, si yo soy Corte Internacional de Justicia, voy a tomar esa resolución de la Asamblea General, voy a ver cuántos estados votaron a favor, o sea, número. Si resulta que votaron, si hay 193 estados en el mundo, y 100 votaron a favor, y 93 votaron en contra, debo decir que estamos divididos más o menos 50-50. El mundo está dividido en la mitad respecto de esta resolución. La voy a mirar ahí nomás porque en el fondo no quiere decir que tiene una adhesión tan grande. Pero si me traen 180 estados votaron a favor y 13 votaron en contra, puedo decir que es una práctica que tiene una gran adhesión. Así que en términos de número, me parece muy interesante mirarla. Pero luego, después que cuento la práctica, tengo que ver su representatividad. ¿Quiénes están votando a favor y quiénes están votando en contra? Supongamos que fuera una resolución para establecer una regla de que los estados ricos tienen la obligación de contribuir al desarrollo de los estados pobres y dar el 2% de su Producto Interno Bruto como ayuda financiera para el desarrollo a los estados pobres. Supongamos que hubiera una resolución así. Y miro la votación y me doy cuenta que, mira, tengo 170 a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. El número, súper bien, 170 todavía me parece un número bien alto. Y voy a mirar quiénes son estos 23, algunos que dijeron no de partida, y otros que dijeron, mira, no sé, puede ser, tal vez, ya, me abstengo. ¿Quiénes son estos 23? Porque si quiero establecer una obligación de que los estados ricos den plata para los pobres, los obligados van a ser los ricos. Los beneficiarios van a ser los estados pobres. Y acuérdense que el segundo requisito es la representatividad. Lo más probable es que los 23 sean estados ricos. Entre los que se están oponiendo probablemente está Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, ¿qué otro más?
España, etc. Entre las abstenciones, probablemente están aquellos estados que son muy buena onda, que igual son ricos, pero muy buena onda, y que a lo mejor les da un poco de vergüenza votar en contra, porque ellos siempre han propugnado por ayudar a los países más pobres. Entonces, entre los 10 a lo mejor va a estar Dinamarca, Suecia, que igual no quieren meterse la mano en el bolsillo, no quieren estar obligados, o sea, lo quieren seguir haciendo pero voluntariamente, no quieren que sea una obligación. Así es que lo más probable es que esa resolución, yo tenga que decir, como práctica vale poco, porque no es representativa. ¿Ok? Bien, y vamos a ver ahora, esto era para que miráramos un instrumento internacional que no es tratado, porque a pesar de que tiene votos y hay adhesión, pero no hay lo más esencial, la intención de obligarse. Es decir, los tratados tienen que realizarse con una intención de obligarse. Lo esencial para los tratados entonces va a ser el consentimiento. Entonces deberíamos agregarle nosotros a la definición, debería de ser un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados, efectuado con la intención de obligarse o de establecer obligaciones y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único, dos más instrumentos conexos. Y cualquiera que sea su denominación. Pero lo más importante es la intención de obligarse. Bien, hay otros documentos o instrumentos internacionales que son los famosos MOU. M-O-U. ¿Qué es un MOU, un MOU? Es un Memorandum of Understanding. De eso está lleno el mundo internacional. Los estados necesitan solucionar un montón de cosas entre ellos, pero no siempre están disponibles para firmar un tratado. Entonces, de nuevo, así como así como firman resoluciones o votan a favor de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, otras veces entre ellos, sobre todo a nivel bilateral, suscriben memorándum de entendimiento. Estos memorándum de entendimiento son para precisamente lo que su nombre dice, ayudar al entendimiento en determinadas materias. Entonces dicen, bueno, para solucionar este problema que tenemos, vamos a hacer un MOU. Mira, tenemos un problema porque, por ejemplo, me estoy dando cuenta que tu río viene totalmente contaminado. Entonces cuando esas aguas entran a mi territorio, me causan daño. Así que te va a demandar o tienes que limpiar el río. Tienes que dejar de botar todos los desechos que estás botando en el río. Y el otro le dice, sí, he hecho un súper esfuerzo, pero no tengo plata, tengo un problema. Entonces a lo mejor pueden llegar a un memorándum de entendimiento de que en un determinado plazo, le voy a tener que dar plazo al otro país, va a limpiar el río, va a aceptar mi ayuda, va a hacerse asesorar por una organización internacional especialista en ecosistemas hídricos, etc. Va a hacer un plan de inversiones, pero ese Estado no está disponible para firmarme un acuerdo. Solamente un memorándum de entendimiento. Y yo como Estado, que soy pragmático, sé que la verdad que también me podría firmar un acuerdo y no cumplirlo. Entonces, ¿qué mejor que algo menos que un acuerdo? Un memorándum de entendimiento. Por lo menos voy a ir avanzando a solucionar un problema. Y el otro no está disponible para obligarse. ¿Lo acepto o no lo acepto? Bueno, es una solución práctica, es un avance. Ok, vamos a aceptarlo. Esos memorándum de entendimiento, entonces, no son jurídicamente vinculantes tampoco. Y en eso se distinguen de un acuerdo. No hay una intención de obligarse. Pero se suscriben muchos y muchas veces. Y hoy día una de las discusiones que hay es cómo distinguir cuando hay veces que se le llama
memorándum de entendimiento a algo que sí es un tratado. Porque como la definición de la Convención de Viena dice que da lo mismo la denominación, que lo que importa es que contenga obligaciones y que esté regido por el derecho internacional, resulta que algunos memorándum de entendimiento sí establecen obligaciones. Bien, y por último, y para terminar hoy día, y los voy a dejar con otra discusión, o otra cosa interesante. Hay muchos tratados que se llaman tratados. Por ejemplo, Convención de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. Convención sobre el cambio climático. Bueno, son tratados. Convención sobre la protección de la capa de ozono. Todos se llaman convención, tratados. Si ustedes leen el articulado de estos tratados, y les estoy dando ejemplos en materia ambiental, porque son muy notables los tratados en materia ambiental, porque son tratados que quieren establecer obligaciones, pero saben que es difícil establecer obligaciones. Básicamente los tratados en materia ambiental, todo lo que quieren es que los estados hagan algo para reducir las sustancias que están destruyendo el medio ambiente. En el caso de la Convención para la Protección de la Capa de Ozono, había que prohibir ciertas sustancias destructivas de la capa de ozono, como son los clorofluorocarbonos, que en esa época había, bueno, los aire acondicionados, los sistemas de refrigeración, los sprays, muchos tenían estos clorofluorocarbonos, había que prohibirlos. La Convención sobre el Cambio Climático necesita una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Y resulta que uno dice, bueno, bajemos los gases de efecto invernadero. Bueno, todo es, al final parece que gas de efecto invernadero. Respiramos y botamos CO2. ¿Ya? CO2, un gas de efecto invernadero. Toda la combustión, todos los motores de combustión, gases de efecto invernadero. La ganadería, ustedes saben que las vacas son uno de los problemas más graves respecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Ya, entonces todo lo que hacemos nos tiene una huella de carbono. Caminamos y tenemos huella de carbono. Nos subimos a un auto, huella de carbono. Me subo a la micro, huella de carbono. Me como un asado. Imagínense la huella de carbono. Entonces, hay que prohibir hay que reducir y reducir y prohibir, ir prohibiendo actividades. Entonces los estados no están así no es tan fácil. Tiene grandes efectos en la economía. Ustedes van a ver que en estos tratados, que son tratados, está lleno su articulado de obligaciones que son bastante débiles. Si ustedes leen estos tratados van a ver que dice, los estados, en la medida de sus posibilidades, reducirán tales y tales actividades o emisiones. ¿Qué quiere decir en la medida de sus posibilidades? ¿Esa es una obligación? Es como si yo fuera al Jumbo y firmo un contrato y digo, en la medida de mis posibilidades le voy a pagar las mercaderías que estoy comprando. ¿Eso es una obligación? Entonces, ha surgido en la doctrina, se habla de que aquí son tratados, pero tienen obligaciones que son bastante suaves, soft. Yo cumplo su obligación probando que estoy esforzándome, que estoy haciendo algo en la medida de mis posibilidades. Estoy obligado, sí, porque es un tratado, pero es mucho más soft, mucho más suave la obligación que si yo dijera los estados reducirán en tales y tales porcentajes sus emisiones en tal y tal plazo. Bien, entonces esto era simplemente para decirles, para ir graduando la intensidad con los que los estados se obligan en el derecho internacional. Bien, próxima clase, o sea mañana, vamos a estudiar cómo los estados manifiestan su consentimiento y cuál es el proceso
para, cuál es el proceso para negociar los tratados. ¿Ya? Así es que por favor yo les pido que ustedes lean los siguientes artículos de la Convención de Viena. Y si se los leen, porque en esta parte quiero ir rápido, de los artículos de 6 en adelante, el 6, el 7, la manifestación del consentimiento, artículos 11 y siguientes, ¿ya? Y ojalá también se puedan leer los artículos 19 y siguientes que hablan sobre las reservas, que tiene que ver con esto de que yo me obligo, pero puedo excluir o modificar algunas cláusulas del tratado en su aplicación a mí como Estado. ¿Ya? Bien, entonces les dejo esa tarea y el día viernes vamos a estudiar bien el tema de las reservas. Acabo de subir hoy día 4 lecturas, entonces para que las preparen para el viernes. ¿Ok? Bien, que estén muy bien y nos vemos mañana. Chao. Muchas gracias. Que esté bien, profesora. profesora. Que esté bien, cuídese. Gracias. Muchas gracias. Chao, profesor, que esté bien. Gracias a ustedes. Chao.